Hola, bienvenidos a este simposium. Mi nombre es Luis Botella, soy profesor titular de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna en la Universidad Ramon Llull en Barcelona. Y mi presentación tiene que ver con el uso de los mapas cognitivos borrosos como interfaz entre la investigación de procesos y resultados en psicoterapia, con un breve esbozo de un estudio de caso al final de ella. Muchas gracias y empiezo la presentación. En los términos en que Bart Kosko definió un mapa cognitivo borroso, este consiste precisamente en una imagen o un modelo causal, y el término causal es importante aquí, borroso del mundo. Los nódulos representan conceptos y las aristas representan relaciones de causalidad, sean positiva o negativa, como habrán visto en las presentaciones de otros de los miembros de este simposio. Un ejemplo muy sencillo, compuesto solamente por dos nódulos y dos aristas, sería en este caso, procedente más bien de la vida social, la relación entre la incidencia de delitos en una comunidad o en un barrio y la presencia policial en esa misma comunidad o barrio. El aumento del número de delitos hará aumentar la presencia policial, lo cual es esperable que disminuya el número de delitos, creándose así un bucle de equilibrio que veremos más adelante, que constituye la base de muchas dinámicas sistémicas en la vida cotidiana, tanto sea social como psicológica, como incluso biológica. Los mapas cognitivos borrosos pueden llegar a ser enormemente complejos. En la diapositiva anterior veíamos uno muy simple y compuesto solamente por dos nódulos y dos aristas, pero en esta podemos ver que incluso con un número no excesivamente elevado de nódulos, las aristas pueden llegar a multiplicar la complejidad sistémica considerablemente. Se trata de un ejemplo extraído de un artículo publicado en el que se presenta la reacción de una comunidad a la aceptación o no de la introducción de un nuevo producto con las políticas asociadas. Y viendo el mapa en movimiento, se podría observar que la activación de los nódulos genera ciclos de recursividad, desequilibrios, alejamientos de dinámicas centrales y aproximaciones a otras que comportan cambios en el propio sistema y en general procesos de una gran complejidad, teniendo en cuenta que se trata de un mapa tampoco excesivamente sofisticado y que podría llegar a serlo muchísimo más si estuviésemos hablando de fenómenos tanto interpersonales como, por ejemplo, más macrosociales de una complejidad mucho más elevada. ¿En qué sentido es borroso un mapa cognitivo borroso? Pues precisamente en el sentido de que un suceso o evento puede activar un nódulo solamente en cierto grado. Es posible que, por ejemplo, la presencia de un poco de un nódulo active un poco del otro, no necesariamente con una lógica de todo o nada. También es borroso en otro sentido, que consiste precisamente en que puede incorporar bucles de causalidad más complejos que los planteados inicialmente e incluso autorrecursivos. Por ejemplo, si antes presentábamos una situación muy sencilla en que el aumento del índice de delitos hacía aumentar la presencia policial, la cual reducía el número de delitos, no es impensable que en la vida real la situación sea ligeramente más compleja. Por ejemplo, un exceso de presencia policial puede determinar que la imagen de un barrio proyecte una sensación de inseguridad muy acentuada. Eso puede comportar fácilmente, como vemos en el mapa, un deterioro de la vida del barrio en el sentido, por ejemplo, de una caída de los precios de las viviendas, de la reducción de los patrones de consumo en ese barrio, una degradación de las zonas de asueto y de ocio en el barrio, lo cual a su vez puede comportar un incremento del número de delitos. De forma que, mediante este bucle de causalidad positiva, en este caso, el aumento de la presencia policial ha acabado aumentando inadvertidamente y de forma seguro que involuntaria la incidencia y el número de delitos en ese barrio. En este sentido, y como destaca Kosko, trazar un mapa cognitivo borroso, tanto de la vida social como en nuestro caso de situaciones psicoterapéuticas, básicamente es modelar situaciones complejas del mundo real.
se acerca, por lo tanto, mucho a lo que es más deseado en la investigación en psicoterapia, que es precisamente despojarla de la naturaleza de artefacto matemático o estadístico y aproximarla lo más posible a la realidad de las situaciones que viven nuestros clientes o pacientes. Precisamente uno de los elementos más interesantes del uso de mapas cognitivos borrosos en investigación en psicoterapia es que las entradas y las salidas pueden ser tanto cualitativas como cuantitativas. Pueden ser perfectamente datos procedentes de cuestionarios, de inventarios, de tests más al uso, como procedentes de herramientas de evaluación o del propio discurso del paciente que contengan elementos mucho más cualitativos. Se salva así de una forma muy elegante la brecha entre análisis cualitativos y cuantitativos de una situación, lo cual es una ventaja para muchos ámbitos de la psicología y en este caso especialmente para la psicoterapia. En este sentido, los mapas cognitivos borrosos, incluso en su acepción original y aunque no fueran pensados para representar las situaciones que se dan en psicoterapia, se pueden usar para representar diferentes modelos mentales de cómo funciona el mundo y sacar conclusiones sobre los sistemas de creencias, de constructos en nuestro caso, los sistemas de valores de diferentes individuos y de diferentes grupos, no necesariamente y exclusivamente de forma individual. Observamos en esta diapositiva algunas dimensiones de discriminación, algunos constructos que permiten diferenciar lo que sería una visión de un mapa cognitivo borroso de una visión de la realidad más concisa, más no borrosa, literalmente. En el polo de la izquierda vemos que borroso, fuzzy en inglés en este caso, se opone a conciso, a crisp, no en el sentido de oposición literal, sino en el sentido de que uno contiene al otro. Los sistemas borrosos, los conjuntos borrosos, de hecho, contienen a los conjuntos concisos, en el sentido de que un conjunto exclusivamente dicotómico, compuesto solamente de unos y ceros, se contiene en un conjunto borroso que precisamente se compone de todos los conjuntos cuyos elementos tienen cualquier valor entre 0 y 1. Multivaluado versus bivaluado es otra dimensión importante. En la misma línea a la que me refería anteriormente, la lógica multivaluada tiene en cuenta todos los valores de verdad que van entre absolutamente cierto y absolutamente falso, es decir, entre 0 y 1, teniendo en cuenta todos los posibles grados de gris, por así decirlo, mientras que la lógica bivaluada, clásica, aristotélica, solamente tiene en cuenta los ceros y los unos, la verdad o falsedad, como en la lógica matemática clásica. Continuo dicotómico, en la misma línea, un conjunto borroso, un sistema borroso, un sistema continuo que admite diferentes grados de gris, diferentes niveles de activación, mientras que un sistema no borroso es un sistema dicotómico que salta de estar absolutamente apagado a estar absolutamente encendido, con todo lo que eso comporta. Y en la misma línea, gradual y súbito. Los cambios en un sistema borroso suelen ser cambios graduales, aunque se pueda producir un cambio de estado a partir de una acumulación de cambios precisamente graduales, pero son mucho más suaves, por eso se ha utilizado probablemente en ingeniería en sistemas que requerían una adaptación a un funcionamiento que no comportara dar saltos entre un estado y el otro, por ejemplo los sistemas de frenos de los automóviles o el ajuste del sistema de lavado a la carga de una lavadora o por ejemplo el sistema de autofoco de las cámaras digitales, mientras que en un sistema no borroso, desde un funcionamiento no borroso, en muchos casos los saltos que se producen entre niveles del sistema son súbitos. En lugar de una adecuación gradual y continua, se produce un cambio de estado más radical, más súbito, lo cual es útil para algunos sistemas, pero no para todos. Precisamente el uso de mapas cognitivos borrosos permite la investigación sobre los contenidos de lo que se está modificando en terapia y por lo tanto el proceso de cambio psicoterapéutico, dado que, al igual que otros procesos de simulación, ofrece beneficios distintivos. Seguramente una de las propiedades más atractivas de esa capacidad de que el mapa simule la realidad que está siendo representada es su capacidad para representar la dinámica de los modelos. Así, a diferencia de la investigación de resultados que evalúa básicamente si la intervención ha sido eficaz o no, los mapas cognitivos borrosos permiten evaluar en qué sentido ha sido eficaz, qué cambios ha comportado, cómo ha operado, lo que permite que, al incluir el tiempo como componente, los investigadores puedan observar directamente los patrones emergentes en el comportamiento del estado de un modelo, en este caso de un modelo intrapsíquico si fuera terapia individual, o de un modelo interpersonal
si fuera terapia de pareja o terapia familiar. También hay que tener en cuenta que, aunque un modelo simple es relativamente fácil de observar sin necesidad de un mapa, la complejidad de muchos otros puede desbordar la capacidad de uno para pensar detenidamente sobre qué pasará en escenarios hipotéticos de futuro, como se ha presentado en otras aportaciones a este simposio también. Lo que en último término simula un mapa cognitivo borroso es la dinámica de un sistema. Y en un sentido básico, un sistema es un grupo de partes que interactúan. Si no interactuasen, difícilmente lo consideraríamos un sistema. Partes que están interrelacionadas o que son interdependientes y que forman un todo complejo y unificado que tiene un propósito específico. Aquí la clave a recordar es que las partes están interrelacionadas, justamente, que son interdependientes. Insisto en que si no, difícilmente consideraríamos que es un sistema algo compuesto de partes que no interactúan. Sin tales interdependencias, tendríamos quizá una colección de partes, pero no un sistema. En este punto quisiera destacar que nuestro abordaje permite establecer una continuidad entre la simulación y por lo tanto la investigación de proceso de sistemas de constructos personales o de sistemas interpersonales en sí mismos, como son por ejemplo la pareja o la familia, lo cual dota también a la investigación en psicoterapia de una dimensión integradora muy interesante. Y simplemente para acabar en los pocos minutos que quedan, me quería centrar muy brevemente en un ejemplo que ilustra una de estas dinámicas sistémicas que han sido estudiadas por los autores que se ocupan precisamente de estos estereotipos que emergen de los funcionamientos de los sistemas complejos. En una situación que se ha denominado de arreglos que fallan, que puede ser de un sistema desde mecánico hasta interpersonal, hasta social, lo clásico es que un síntoma o un problema pide a gritos prácticamente que se resuelva. Se implementa en este caso rápidamente una solución que alivia el síntoma, pero sin embargo la solución produce consecuencias no deseadas, a veces incluso peores que la original y que después de un lapso hacen que el síntoma original del problema vuelva a su nivel anterior o incluso empeore. Este desarrollo lleva a aplicar la misma corrección o similar nuevamente. Probablemente estemos ante lo que Václavic y los sistémicos originales definieron como más de lo mismo, dado que en cierto sentido funciona. Sin embargo, en un sentido profundo, está afectando al sistema hasta el punto de ponerlo en un grave riesgo. Aquí se puede observar esta dinámica sistémica, este arquetipo sistémico, de una forma muy simple. Un problema aumenta la probabilidad de una solución, que a la vez disminuye el problema. Sin embargo, esta solución inadvertidamente tiene una consecuencia inesperada que aumenta el problema en sí mismo. Al final es un efecto secundario y muy característico de muchas intervenciones diferentes en sistemas que insisto que van a veces desde lo sociopolítico hasta lo psicológico, pasando por supuesto por lo biológico. Aquí, desde una representación de estados en el tiempo, se puede observar cómo el inicio del problema dispara el inicio de la solución, lo cual comporta a muy corto plazo una mejora, justamente porque es un tipo de solución muy inmediata, muy superficial en ese sentido, dado que provoca efectos secundarios indeseados, pero justamente al dispararse las consecuencias inadvertidas, la línea gris en la diapositiva, vuelve a disparar otra vez el problema, con lo cual paradójicamente se quedan activos a la vez el problema, la solución y las consecuencias inadvertidas, creando un ciclo de auténtica recursividad cronificante. En el caso que quería utilizar como ejemplo muy brevemente, se trata de una demanda de terapia individual en que un paciente adulto, a raíz de una medicación como efecto de tener que hacer un esfuerzo intelectual relacionado con unos exámenes, etcétera, entra en un ciclo de invalidación recursiva en que, sin ningún indicio previo, empieza a tener síntomas que él considera de obsesión, de ansiedad, de desesperanza, de incapacidad de centrarse, etcétera, y recibe un diagnóstico de TDAH, en su caso. Un diagnóstico no especialmente bien hecho, por lo que parece luego, pero que a él le comporta una invalidación masiva en el sentido de que todavía le valida más la sensación de que de alguna manera está perdiendo el control de sí mismo. La solución inmediata que busca, en este caso, quien le hace el diagnóstico, que es una psiquiatra, es la medicación. La medicación a corto plazo le funciona, pero como podemos imaginar, encaja muy bien en este patrón que decíamos de arreglos que fallan, dado que el tenerse que medicar a él le comporta la creencia de que esto es una condición crónica que le acabará destrozando, tanto desde el punto de vista individual como familiar.
Vemos aquí en este mapa un poco más complejo de cómo cursan las primeras sesiones de psicoterapia con este paciente, que lo que podía parecer una solución a corto plazo, como era la medicación, hace que en su caso aparezcan toda una serie de conglomerados de constructos personales que tienen que ver con una visión muy fatalista, como por ejemplo su idea de que si tiene que tomar medicaciones que tiene un cerebro disfuncional, que este déficit es crónico, que es prácticamente equivalente a ser un toxicómano, lo cual acabará con su vida social, ligado a lo que decíamos antes de desesperanza, ansiedad, obsesión, etcétera. Se llega a plantear incluso la idea de que es mejor acabar con todo esto, como pensamientos suicidas. Hay toda una serie de anticipaciones catastróficas, como que si depende siempre de una medicación será un desgraciado, que no tiene futuro, que es incapaz, que no podrá hacer nada que comporte una cierta sofisticación intelectual. Todo esto a raíz justamente de tanto el diagnóstico como la medicación como solución inmediata. En su caso en concreto, gran parte de la psicoterapia comportó precisamente el revisar las consecuencias del diagnóstico y el darle una visión más esperanzada de sus posibilidades de cambio, que tuvo que ver incluso con pedir una segunda opinión. Muchas gracias por vuestra atención, no me extiendo más para no exceder el tiempo. Solamente pretendía que vierais los potenciales usos que comporta la implementación de mapas cognitivos borrosos en la investigación de procesos en psicoterapia que permiten justamente incorporar elementos cualitativos y de proceso tanto a la terapia individual desde el punto de vista del sistema de constructos personales como a formas de terapia interpersonal como la de pareja o la sistémica. Muchas gracias de nuevo.